Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Ciencia Ligera. En este día, después de haber pasado el 13 de enero, el Día Mundial de la Depresión, venimos a hablar de este trastorno mental, que es un trastorno que es muy común, que afecta al 5% de los adultos en el mundo. Y para hablar de ello, pues invitamos a nuestra especialista, la psicóloga, la maestra en ciencias, Atena Flores. Es licenciada en psicología de la UNAM y tiene maestría en medicina conductual también por la UNAM. Hola, Atena, ¿cómo estás? Hola, Yair, hola, Raúl, hola a todos los que nos escuchan hoy. Muy contenta de estar de nuevo por acá y ahora con este tema. Fíjate que este tema se me ocurrió porque una amiga me estaba platicando que sufría eventos depresivos y ya ves como la gente luego dice, pues levántate, échale ganas, salte a correr o así. Y ya me explicó que no es tan sencillo como eso, ¿no? Y una de las cosas que también me estaba platicando es que sufría estos eventos depresivos en los meses de invierno. Y por ahí creo que se ha visto que cuando hay menos sol se desencadenan también eventos depresivos, ¿no? Bueno, entonces antes de empezar todo esto, me gustaría comenzar con la definición de depresión para ya después seguirnos. Esto lo saqué de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La depresión es un trastorno mental que es común, que se caracteriza por una tristeza persistente y, por ejemplo, se puede manifestar como una sensación de vacío también, y en hombres se ha visto que presenta irritabilidad o enojo, y también se caracteriza por la pérdida del interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Los episodios depresivos abarcan la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas, que eso podría diferenciarlo de un estado anímico de tristeza. ¿Y tú cómo ves esta definición, Atena? No, definitivamente es correcta, pero sí creo que habría que hacer como algunas precisiones, ¿no? Como en este sentido. Primero, efectivamente, cuando hablamos de depresión, ¿es un trastorno o es un trastorno o es un desorden del estado del ánimo o bien es una enfermedad, ¿no? O sea, creo que es bien importante ya categorizarla en ese lugar. No es solamente estar decaídos, desanimados, achicopalados o como le queramos llamar, no es únicamente tristeza, ¿no? Como bien dijiste, Jair, o sea, sí es una tristeza persistente, pero va acompañada de otros síntomas. De hecho, la tristeza no es el síntoma más característico. Hay mucha gente que está viviendo un episodio depresivo y no lo sabe, ¿no? Y no se da cuenta. Y esa es una de las dificultades tan grandes que tenemos para detectarlo de manera oportuna. Algunos de los síntomas que lo acompañan, o de los más representativos, pues son esta falta de motivación, de energía, esta incapacidad de disfrutar las cosas que antes nos resultaran placenteras, y con eso puede ser todo: salir con amigos, hacer ejercicio, nuestro proyecto de investigación, ¿no? Ahorita vamos a hablar a lo mejor un poquito de cómo esto también se manifiesta dentro de la academia, y en otros espacios, no solamente dentro de la academia. Cuando tenemos también alteraciones cognitivas como en atención, en memoria, en razonamiento, es como si nos sintiéramos lentos. Existe esta neblina cognitiva también, ¿no? Y es algo característico en la depresión. De hecho, muchas veces la gente no sabe que está deprimida o considera que no está deprimida porque no se siente triste, ¿no? Y porque tenemos esta idea de la persona llorando constantemente o teniendo mucha conciencia de tener pensamientos negativos o autoinvalidantes, que claro, son un síntoma muy, muy frecuente, pero a veces no estamos tan conscientes de qué tan frecuentemente estamos pensando de maneras pesimistas o catastróficas, ¿no? Ok. Y bueno, también ahí quisiera agregar algo, porque generalmente cuando uno busca, me pasó ahorita que estaba buscando para depresión, encuentras como estos síntomas que tú nos comentas muy claros para adultos, pero también los niños y los adolescentes pueden sufrir la depresión, ¿no? Entonces déjame leer rápido algunos de los síntomas que también los vi en la OMS, que presentan los niños pequeños, como también para estar atentos. Y en niños pequeños puede ser tristeza, irritabilidad, y también muestran un apego más fuerte, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o empezar a bajar de peso, ¿no? Esas pueden ser como unas señales de alarma de que un niño pueda tener depresión. Y en adolescentes, bueno, eso dije, pues bueno, todos los adolescentes tienen eso, pero de todos modos se los comparto, ¿no? Tristeza, como siempre, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, bueno,
Ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible. Pero bueno, consumir drogas de uso recreativo o alcohol, digo, bueno, pero eso casi todos los adolescentes, ¿cómo podríamos ahí diferenciar, Separarlo. no? Ajá, hasta se me ve complicado para adolescentes, porque creo que no hay como no es como otras enfermedades, pues que te puedes sacar sangre y te pueden medir el nivel de alguna hormona, de algún neurotransmisor, ¿no? No hay una forma como de diagnosticarlo de manera tan fácil. No. Pues no de momento. O sea, lo que tenemos ahorita son como correlatos fisiológicos, ¿no? O sea, sabemos que hay ciertos biomarcadores que se han relacionado, pero que tampoco podemos decir, es esto, vamos a hacer una prueba de sangre y entonces ya está fuera de parámetros, por lo tanto está deprimido. No, ¿no? Todavía no estamos ahí y además, siendo muy honesta, yo creo que no vamos a llegar en ese lugar porque el biomarcador no puede ser el único elemento que tomemos en consideración para un diagnóstico. Entonces, no, por ejemplo, hay algunos factores inflamatorios, en el caso de diabetes, por ejemplo, se ha asociado con algunas alteraciones en la glucosa, también los temas de dolor no solo aplican en niños, también en adultos. Ahorita que decías de la adolescencia, fíjate que eso está bien interesante porque efectivamente la mayoría de nuestros adolescentes pueden estar presentando síntomas que uno diría, bueno, está clínicamente deprimido y pues no necesariamente, pero la adolescencia es una etapa de muchísima transición, de muchos cambios, de cambios de identidad, de constante confrontación con frustración, con pérdida, la misma pérdida de la identidad, o sea, estás en medio entre que ya no eres niño y tampoco eres un adulto, entonces también hay como mucho caos ahí, pero existen. Lo que quiero decir es como existen especialistas muy enfocados en adolescentes, no es mi caso, ¿no? Pero que saben diagnosticar esto, que tienen herramientas psicométricas confiables, válidas, o sea, que hacen todo un análisis para decir, ya ahorita esto no es, voy a usar la palabra, no es normal, ¿no? Ya no es solamente explicado es la misma etapa del desarrollo, sino ya estamos hablando de disfuncionalidad en más de un área y que está afectando a la persona, ¿no? Fíjate, eso se ve lo muestran muy bien en la serie esta de Euforia, que bueno, la serie de Euforia es lo que es, no es más de lo que es, pero una cosa que sí tiene, que está muy padre, es que muestran un ejemplo donde la protagonista está muy deprimida, está tan deprimida, ¿no? Puede ser porque estaba deprimida de manera pues ya de muchos años, porque ella tenía cuestiones psicológicas desde que era niña, pero además toma drogas, entonces eso la lleva todavía a tener un mayor descontrol y a estar todavía peor. Pero en este capítulo en particular, ella está tan deprimida que no se puede ni siquiera levantar a ir al baño, a hacer de la pipí, ¿no? Entonces empieza a ver episodios de un reality show, así todo sin sentido, precisamente porque eso no le implica pensar y ella dice que eso la ayuda como a pasar el tiempo y luego después va avanzando su depresión mientras está viendo todas las temporadas y dice, llega un momento en el que ese episodio de esa serie descerebrada ya también le parece demasiado para poder sobrellevar y entonces se pasa así 2 o 3 días en la cama sin levantarse, ¿no? Y la manera en la que descubren que está deprimida y que de verdad esto es clínico es porque ya tiene un episodio donde tiene que ir al hospital porque le ocurre una infección que le causa algo en el riñón y la tienen que hospitalizar, ¿no? Pero a ese grado llega la depresión clínica de esta chava y obviamente lo pusieron en la serie para tratar de hacer conciencia sobre este tipo de casos, ¿no? Donde no es algo normal, vamos, que es algo que ya entra dentro de lo patológico. Claro. Y además, o sea, justo lo que decía hace ratito Yair, como esta visión de échale ganas, ¿no? De pues tú puedes, échale ganas, es una cosa de actitud, cambia tu mentalidad. A ver, es que no es una cosa de voluntades, no es así. La mente, el cerebro por voluntad no funciona, no es de esa manera. Y claro que cuando una persona ya vive en una depresión muy severa y muy profunda y resistente al tratamiento, pasa eso. O sea, no hay una voluntad para moverse, como bien dices, para ir al baño, para comer. Entonces, pues sí, definitivamente es grave. O sea, uno pensaría, pues es a través de a lo mejor cuando ya tienes pensamientos de muerte o intentos suicidas, ¿no?
Claro, eso es muy, muy grave, pero no es la única manera en la que las personas están atentando contra su vida cuando están viviendo un episodio depresivo profundo, ¿no? O severo. Atena, y por ejemplo, para si un familiar o un amigo está sufriendo depresión, ¿cómo podemos hacer nosotros para ayudarlos, por ejemplo, simplemente para darnos nosotros cuenta primero de que, mira, está en un cuadro de depresión, hay que ayudarlo. Entonces, pero luego las personas que están en depresión a veces no quieren ser ayudadas. Entonces, ¿cómo se le puede hacer, cómo se le puede manejar primero para darnos cuenta nosotros de que un ser querido está sufriendo depresión? Y la otra es cómo hacerle para poderles ayudar. Híjole, está complejo. O sea, hay muchas maneras y creo que es bien importante que prestemos atención a nuestro alrededor. La realidad es que todos vivimos muy ensimismados, ¿no? Todas y todos tenemos un montón de pendientes y de cosas y de problemas, ¿no? Cada quien está viviendo su propia guerrita interna todos los días y entonces a veces eso nos lleva a no prestar atención al de al lado, porque estamos muy ensimismados. Entonces, bueno, pues vamos a poner, prestamos atención alrededor. Normalmente ya cuando prestamos atención es cuando ya hay cambios en el comportamiento y en la actitud como muy notorios. Y cuando eso pasa, ya estamos hablando a lo mejor hasta de síntomas moderados, ¿no? O sea, normalmente la etapa, a menos que estemos como muy conscientes de, bueno, ¿qué podría estar pasándome? A veces esto evoluciona. Entonces, creo que es muy necesario que tengamos estos canales de comunicación, o sea, que seamos espacios seguros. Yo se los digo a mis amigas, a mis amigos, a mis pacientes. Creo que algo crucial es que tú te conviertas en un espacio seguro para otras personas. O sea, que la gente sepa que si yo le estoy, o sea, que yo sepa que si yo le estoy pasando mal, voy a poder acercarme con Raúl y le voy a poder decir, no sé, no tengo ganas de nada, no tengo ganas de poner atención, ¿no? Y entonces que Raúl me va a prestar atención, no me va a decir, pues ánimo, ¿no? O sea, como que él va a estar, there. Pues no, que va a prestar atención o que va a decir, bueno, a ver, normalmente Atena, bueno, sí podría estar cansada, pero ¿qué otra cosa podría estar pasando? Y ahí yo diría, tenemos que identificar los factores de riesgo, ¿no? Hay un montón, o sea, cuando tenemos una pérdida, cuando vivimos un evento estresante, le llamamos evento vital estresante, que es precisamente cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un cambio muy drástico, cuando vivimos un desastre natural que nos puede llevar a una experiencia de trauma. O sea, todo eso puede contribuir a que podamos tener un episodio depresivo o incluso el mismo burnout, o sea, estar muy cansados. O sea, cuando de repente, yo creo que todo el mundo nos sentimos de, ay, ya, que llegue el viernes, ya, por favor, ya no puedo más, ¿no? Y eso, cuando es constante, no nos damos cuenta que ya estamos en una fatiga crónica. Y eso es así como la antesala de tener ya síntomas depresivos. Y me imagino, por ejemplo, que en el COVID se ha de haber disparado la depresión. ¿Te tocó, por ejemplo, recibir más pacientes con este trastorno? Pues sí, creo que en un inicio era más ansiedad, como que la gente estaba así de, no, que no me vaya a contagiar, o mis familiares, todos estábamos de esa manera, me incluyo por supuesto, pero cuando ya se hizo una cosa prolongada, de que no veíamos salida, pues ya uno de los síntomas cognitivos es la desesperanza en la depresión. La desesperanza es no le veo sentido al futuro, ¿no? Entonces, no le veo una motivación, pues ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué voy a ir al médico? ¿Ya para qué me cuido? ¿Ya para qué acabo un posgrado, una licenciatura? O sea, ¿para qué? Si ya todo el mundo se va a acabar, ¿no? Y de hecho, Oye, y luego viviendo en México, ¿no? Más difícil todavía. Porque tal, vienen las elecciones y tú, no le veo sentido, o sea, ¿para qué? exacto, es que sí tenemos una visión bien desesperanzadora de todo. O sea, ahorita que estamos hablando de la crisis del agua, del cambio climático, del conflicto entre Israel y Gaza, o sea, esas cosas nos impactan. O sea, porque estamos viviendo en el mismo planeta. Entonces, aunque no sea algo que a lo mejor tu vista, o sea, tu sentido lo esté observando así en la inmediatez, sabes que existe y eso genera desesperanza. Oye, Atena, pero tú recomendarías una intervención de amigos, o sea, digamos que eres, no sé, Richie o Farrell, ¿no? Y entonces ya tus amigos dicen, no, esto ya está cañón, ya llevas tres en vivos del Instagram bien cañones, entonces ya te vamos a ir a llevar al manicomio. Digo, no, al centro
de tratamiento neuropsiquiátrico. Sí, o realmente le llaman, ¿no? Manicomio. ¿Lo recomiendas o crees que es contraproducente o tiene que ser la familia? No, fíjate que sí, sí lo recomiendo. Mira, la familia es muy importante, ¿no? Pero también no sabemos qué familia le toca a cada quien. Entonces, pensando en que es una familia, un sistema de cuidado sano y nutrido y con buena comunicación, pues sí, ideal. Pero la realidad es que muchos viven en sistemas familiares muy violentos y poco empáticos y agresivos. Entonces, claro que, o sea, yo de entrada diría tengan amigos, ¿no? Sé que parece muy obvio o burda la recomendación y de hecho a veces nos cuesta mucho trabajo hacer amigos porque tenemos como mucho miedo a la intimidad y a la vinculación, pero es un factor protector para la depresión y para otro tipo de problemas en salud mental y salud física. De hecho, lo platicábamos hace poquito, ¿no? Entonces, claro, los amigos pueden ser una red de apoyo, pues crucial. O sea, pueden ser estas personas que marquen una diferencia. A veces un amigo es el que está más cercano, el que te escucha todos los días, te escucha tus audios y puede detectar estas red flags con mayor inmediatez que a lo mejor tus hermanos, tus padres, a veces hasta la misma pareja. O sea, la relación con los amigos es una de las relaciones más fuertes y más protectoras que tenemos. De hecho, por ejemplo, en este caso de Richard Farrell, sin caer en ninguna polémica, no, ni nada, no sé detalles al respecto y no podría hablar de eso, pero desde lo que yo vi y observé es que mientras tuvo este episodio maníaco, pues las personas observaban, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo a través de las redes sociales? ¡Ay! ¿Qué está haciendo? Ay, no, ya está muy mal. Oh, no, qué horror. A ver qué está haciendo, ¿no? Entonces, hay mucho morbo como sociedad y supe que sí le hicieron una intervención, ¿no? Los amigos justo fueron como a contenerlo y acompañarlo. Y él mismo lo ha mencionado. Entonces, sí, sí hace una diferencia. Sí, que es algo que quería comentar de hace ratito. O sea, una forma de prevenir, ya nos estamos saltando unos poquitos temas, pero una forma de prevenir la depresión es tener una red de apoyo, ¿no? Una red de apoyo de amigos que puedan detectar estos cambios en las personas que pueden estar afectadas, ¿no? Entonces la recomendación es hagan muchos amigos, generen esa red de apoyo entre todos, convivan, hagan reuniones, busquen cualquier pretexto para juntarse, ¿no? Sí, o sea, amigos, amigas, con los colegas, o sea, tengan relaciones interpersonales sanas, o sea, relaciones en donde te sientas cómodo, en donde puedas hablar de tus sentimientos. Yo sé que puede sonar hasta cursi, pero hace una diferencia. O sea, cuando puedes saber que tienes esos espacios. Ahora me gustaría mencionar algunas cifras, nada más para que no se quede ahí en el tintero, algunas cifras de la depresión. Bueno, se estima que hay aproximadamente 300 millones de personas que sufren esta enfermedad, que es aproximadamente el 3.8% de la población, y de estos el 5% son adultos, y se ha visto que el 4% es más o menos en hombres y el 5%, el 6%, perdón, es en mujeres. O sea, en mujeres es más persistente la depresión. Que ¿Okay? siempre hay que tomar esos datos con pinzas, porque si lo ves a la interpretación, puede ser que las mujeres sean más proclives a decir sí tengo depresión. Sí, también ahí es un fenómeno interesante. Fíjate que puede ser controversial, ¿eh? Yo sinceramente me posicionaría en un punto intermedio, porque sí es cierto que la cultura te da más chance a decir, yo me siento triste, yo estoy deprimida, o sea, hay más mujeres que van y acuden a un servicio de psicoterapia que se atienden o que buscan terapias alternativas porque están más conectadas con cómo está siendo la experiencia emocional. No estoy hablando del 100% de los casos, es una tendencia, es una generalidad, pero sí es cierto que los hombres, yo no sé si se deprimen menos. O sea, sí hay cuestiones de género ahí que atraviesan distinto a las mujeres, sí es cierto. Pero también los hombres viven, ya hace poquito, como una epidemia de soledad. Y entonces explicaban que la forma en que viven la depresión los hombres es un poco más en silencio. Y por eso, cuando avanza y se vuelve severa, y existe en casos muy graves un intento suicida, por ejemplo, suelen ser más eficaces para concretarlo, porque vivieron mucho en este anonimato, ¿no? Y también, como lo mencionabas, o sea, no solo la depresión se manifiesta como tristeza, y lo que he leído por ahí es que en hombres uno de los síntomas más comunes es la irritabilidad, o sea,
estar enojados, ser agresivos, y a lo mejor ese síntoma no lo tomamos como que una persona está deprimida, pero en realidad sí es un síntoma que se puede manifestar en un trastorno de depresión. Y ahora nada más abundando de que si las mujeres podrían ser más proclives a tener depresión, pues también está el hecho de las mujeres embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz, ¿no? Que por ejemplo el 10% de las embarazadas y las mujeres que acaban de dar a luz experimentan también depresión, que se llama depresión postparto también. La verdad es que en los últimos años ha ganado relevancia. No, no voy a decir que antes no, pero afortunadamente ya se está visibilizando más para generar contenidos, para generar información, para que se normalice, se visibilice, tal vez no se normalice, justo que se visibilice que esto ocurra y que no caiga en es normal que te sientas muy triste, muy decaída después de tener un bebé, porque pues sí hay cambios hormonales y hay un periodo de ajuste largo, pero pues también hay muchas pérdidas en ese momento. La mujer está atravesando por cambios drásticos en su cuerpo, en su identidad, y eso en el escenario en donde puedan dormir, puedan comer y tengan una buena comunicación con la pareja, ¿no? Y o sea, en un escenario ideal en donde se sientan apoyadas, en donde no haya crisis económica, ¿no? O sea, que pues es la minoría, definitivamente. Sí, pues está esta película de Charlize Theron, que se llama Tully, ¿no? Es una película donde ella da a luz y entonces conoce a una persona, una chava que la ayuda a cuidar a su bebé, y entonces ella está como muy cansada todo el tiempo porque el esposo es un inútil, no le ayuda a hacer nada. Bueno, tiene buenas intenciones, pero a fin de cuentas se acaba siendo un inútil. Y ya conforme va pasando el tiempo, spoiler alert, te das cuenta que en realidad es ella de joven, ¿no? Que Charlize Theron la estaba alucinando. Estaba tan en burnout que ya no se inventó a una persona que le estaba ayudando a cuidar al bebé, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que vi un pedacito de esa película, no la terminé de ver. Ah, ya te la spoileé, sorry. Ya no la veo, dice, ya me la... Raúl. No, sí, sí es una cosa muy, muy compleja. Fíjense, yo encontré, ahorita para platicar aquí con ustedes, una revisión sistemática de diciembre del 2023 y justo es como hablar de la etiología y la incidencia de la depresión postparto en un escenario en donde hay pandemias, conflictos geopolíticos y desastres naturales, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante y al final lo que te dice es, bueno, a ver, sí, hay muchas cosas que se relacionan, pero principalmente lo que lo agrava es una mala relación con su red de apoyo. Mencionaban la pareja, pero que no siempre es así, ¿no? Porque no todas tienen un bebé en pareja. Y entonces decían, bueno, ¿cuáles son las intervenciones que podemos sugerir para evitar esta depresión postparto? Sí, tener tratamiento psicológico, pero también hablaban mucho de arteterapia, como tener posibilidad de hacer alguna actividad creativa. Y yo la verdad es que me ponía a pensar como, pues sí me parece muy bien, ¿no? Porque se vuelve un paliativo, porque al final lo que te dicen es, no está en tus manos cambiar, o sea, no tienes un control directo sobre todos estos desastres naturales y conflictos y caos. Entonces tienes que retomar en lo que sí tienes control y por eso sugerían como estas cosas de arte terapia, pero pues también en el escenario de que puedas darte ese tiempo, ¿no? ¿Cuántas madres no tienen un minuto para comer, a lo mejor, ¿no? O para dormir. Entonces, si a lo mejor recomendamos bueno, pero ponte a pintar mandalas, no digo que sea una mala propuesta, solo no sé qué tan empático sea a todos los casos. No sé. Y que aplique aquí para México, ¿no? Porque también estamos hablando de que aquí es la clase trabajadora, la tiene más difícil, pero bueno, Por mucho. en Oye, Estados Unidos, ¿no? Oye, Satena, ya lo hemos estado platicando en el episodio, pero no sé si nos puedes decir, así como a lo mejor más concreta, ¿cuál es la diferencia entre tristeza y depresión? Porque a veces yo creo, y como lo platicamos, creo que se confunde, ¿no? Ah, está triste, ah, está deprimido. Entonces como que no sabemos cómo diferenciar y a veces ándale, échale ganas, ándale, vete a correr o algo así, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar? Aunque ya lo hemos platicado, pero para que a los que nos escuchan quede más claro en esta sección, ¿cuál sería la diferencia entre tristeza y depresión? La tristeza es una emoción y las emociones van y vienen. Las emociones nos tenemos que aprender a regularlas, a
reconocerlas, a entenderlas y podemos estar tristes más de una vez en el día, pero así como estamos tristes, vieron la de intensamente, ¿no? Ujú. Entonces creo que lo platicábamos en el episodio pasado, pues de repente pues, puedes experimentar alegría y luego tristeza o sea, es completamente normal. Aquí la depresión es cuando esta tristeza es ya persistente o bien, aunque no seamos conscientes de la tristeza, pues cuando ya hay todo un conjunto, un estado físico y mental en donde estoy teniendo dificultades para concentrarme, para disfrutar las cosas, para experimentar placer al comer, placer en las relaciones, placer en la actividad sexual, o sea, porque se vuelve una cosa, yo les ponía el ejemplo a algunas de mis pacientes, que es como si de repente se generara un domo. ¿Se acuerdan de este capítulo de Los Simpsons que los encierran en un domo? Entonces, Es la película. mala referencia, pero ok, en la película. Hagan de cuenta que es como si se viviera así la depresión. Entonces, no es algo que tú digas, ah, tengo este velo en los ojos, sino como que ya te envolvió todo tu contexto. Entonces es difícil de repente identificarlo. Y lo que hay que hacer es conductas. Activación conductual es hacer cosas sin ganas. O sea, si yo pienso que un día me voy a levantar con motivación y ya se fue, nunca va a pasar. Esa es una de las cosas tan graves. Nunca de repente me va a llegar la motivación. La motivación es resultado de empezar a hacer cosas. Entonces, yo le decía a mis pacientes que era, a diferencia de la tristeza que es transitoria, en la depresión es como si esto ya quedara así hecho un cascarón. Entonces, hay que picar este domo y van a ir saliendo como rayitos de luz, ¿no? Y entonces por eso de repente las personas dicen, hoy tuve un buen día, ¿no? Hoy fue un buen día, hoy me sentí bien, pero al otro día no, otra vez me sentí decaído y entonces se pueden sentir como, esto parece que nunca se va a quitar, pues porque tal vez en un buen día hiciste cosas, a lo mejor hiciste un poco de actividad física, comiste un poquito diferente, te bañaste, ¿no? Estoy hablando de situaciones ya de una depresión más severa y tal vez ese día fue un buen día porque un rayito de luz entró y atravesó este domo tan grande. Pero entonces el día siguiente es un nuevo reto y hay que volver a picar, porque poco a poquito la idea es perforar esto hasta que se vaya desquebrajando. Y lo que ocurre muchas veces es que nos cansamos de intentar, ¿no? Y entonces dices, todos los días hay que hacer algo por mí, todos los días tengo que tomarme el medicamento o ir a terapia o caminar o bañarme o hablar de lo que siento, que fuera, ¿no? Y entonces pasa lo que nos contaba ahorita Raúl con este personaje de Euforia, porque dejas de intentar. Y en el caso de la depresión, si eso ocurre y se mantiene, el riesgo aumenta, un riesgo de autolesión o un riesgo de suicida aumenta drásticamente. Y como amigos, para apoyar deberíamos ir a incentivarlos a que hagan algunas actividades o sería como dejarlos a ellos, que ellos decidan hacer esa actividad o también nosotros ir y apoyar y vamos, mira, vamos a caminar, mira, vamos aquí, vamos al cine, vamos. ¿Sí, sí se vale esa parte? Mira, yo diría que sí. Ahora, entiendo que hay muchas personas, que no se trata de no respetar la voluntad del otro, ¿no? Porque también podría ser como de, pero no quiere, ¿no? Exacto. Sí, se vale. Se vale a lo mejor decir, hoy no quieres, perfecto, no te voy a secuestrar y te voy a llevar a hacer lo que yo quiero, perfecto. Ya organizamos una fiesta en tu casa, ya estoy aquí con toda la Ya estoy gente, aquí, ya todo ya, porque listo. no, exacto, no, y aparte, luego, no, no se recomienda. Pero, pues sí, a lo mejor, primero desde la intimidad y desde la vulnerabilidad, oye, me preocupas. O sea, yo sé que a lo mejor puedo resultar muy fastidiosa, yo sé que a lo mejor ahorita no quieres salir a caminar, quiero que sepas que me preocupas, que observo esto y quiero que salgamos a caminar de aquí al Oxxo. Me vayas contando, nos tomamos un agua y ya de regreso. De verdad que parecen cosas súper simples. Yo no estoy diciendo que con eso basta, miren, problema para la depresión, no, pero es que es una intervención en conjunto entre lo farmacológico, entre las cuestiones de autocuidado que requiere hacer la persona por sí misma, pero también como sociedad podemos voltear a ver. No se trata de decir, lo tomo como mi responsabilidad, pero solo es no caer en indiferencia. Que bueno, ahí yo tengo una pregunta. O sea, para llegar a lo farmacológico hay un camino, ¿no? No es, hoy me despierto y mañana ya me están recetando un antidepresivo, ¿no? O sea, ¿un psicólogo te puede recetar un antidepresivo? A ver, No. antes de que contestes, Atena, es una pregunta que también que te quería hacer, ¿no? ¿Cuándo, por ejemplo,
intervenir y llevar, por ejemplo, a esta persona a un tratamiento. ¿Con qué persona? ¿A quién escogeríamos? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra? ¿A ambos? ¿Tú qué nos recomiendas? Mira, normalmente cuando estamos hablando de Chamán o sacerdote. Mira, a todo favor, si quieres acudir a tu sacerdote, pastor de confianza, porque te da tranquilidad escuchar, está bien, ¿no? O sea, cualquier religión es completamente respetable. Solo no confundir, eso no es terapia psicológica, ¿no? O sea, eso no es un tratamiento basado en evidencia. Eso es, si tú quieres creer en Dios, en Buda, en lo que tú quieras, es tu derecho, pero eso no es la línea de recomendación en tratamiento en salud mental. Normalmente la recomendación sería acudir con un especialista en salud mental como de psicología, que te permita a lo mejor hacer una evaluación y que a partir de ahí se detecte. Ahora, estoy hablando de a lo mejor de alguien que tenga sintomatología leve o hasta moderada tal vez, ¿no? Como que dices, bueno, me estoy sintiendo irritable, estoy teniendo algunos problemas para dormir, me siento decaído, tuve este problema, a lo mejor muy particular que me gustaría tratarlo y una psicóloga, un psicólogo clínico nos permite hacer como una evaluación. Te tienen que dar un diagnóstico para empezar, te tienen que evaluar. Yo aquí voy a aprovechar el espacio para decir, pídanle cédula a sus terapeutas. A mí nadie me pide las. Y sí les digo, a ver, tengo la licenciatura, la maestría, no te lo piden. Y gracias por la confianza, pero no, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser como más exigentes como consultantes y decir, o sea, garantizar que quien me está tratando es un profesional. No, Entonces, yo stop, deja de dar terapia, por favor. También fíjate, estaba escuchando un episodio de Leyendas Legendarias, justo el último, donde hablaban de un asesino en serie y que él compró un título de psicología y daba terapia como si nada. Entonces, ay no. pidan la... Y pidan la cédula. O sea, Así. sí, o sea, sí stalkeen a la gente y vean si su cédula es real. Yo creo que, digo, hay prácticas muy malas sobre stalkear gente, pero en este caso creo que es importante. Y ya después, pues sí, normalmente hacemos un trabajo multidisciplinario. Yo trabajo muy de la mano con un psiquiatra, por ejemplo, con Adrián Rangel, que es buen amigo y buen colega, y con él vamos como dándole seguimiento a nuestros pacientes y tenemos muy buena comunicación y vamos como viendo, oye, ¿cómo ves? Y esto, el otro, y yo he trabajado este tema. Entonces, eso de verdad eso hace una diferencia para también darle un acompañamiento a los pacientes. Hay casos en donde llegan directo con psiquiatría y no está mal, ¿no? Especialmente cuando ya estamos hablando de sintomatología muy severa, cuando ya hay un tema de autolesiones, o sea, cuando ya necesitamos un neuromodulador, que a lo mejor como las personas pues, no sabemos si ya lo necesito o no lo necesito, podemos notar en el grado de disfuncionalidad que ya tenemos. O sea, no me puedo concentrar en nada, estoy irritable, tengo problemas con todas las personas a mi alrededor, no puedo dormir, estoy teniendo problemas gastrointestinales o de dolor o de inflamación, o sea, porque también el cuerpo habla, ¿no? Entonces, hay un tipo de especialidad que es el psiquiatra de enlace, por ejemplo, que se dedica, o sea, no es el único, ¿no? Pero es una especialidad que se dedica a tratar a aquellos que ya tienen hasta una enfermedad crónica y además un cuadro psicopatológico. Pero sí, un psicólogo no receta nunca. Nunca, ni Duvalin, ni Cevalin, ni nada. O sea, no, nunca les va a dar un tratamiento farmacológico y si se los da, denuncian. Respirato. Qué bueno que lo dices, eso es un buen dato, ¿no? Que los psicólogos no dan receta. Ahora, hablaste de neuromoduladores, entonces eso nos lleva un poco a la neurobiología de esta enfermedad. Raúl, ¿nos podrías platicar que tú que eres el neuro aquí especialista? Pues bueno, ahí estaba muy curioso. O sea, hay una historia muy curiosa sobre la principal teoría sobre la depresión que tiene la neurociencia y tiene que ver con una serendipia. Entonces, para aquellos que nos siguen, pues ya saben que es una serendipia
Y para los que apenas nos están siguiendo en este capítulo, una serendipia pues es como un golpe de suerte que sucede en ciencia, no intencional, ¿no? Primeramente es no intencional. Y entonces sucedió con un fármaco en los 50 que se llama el iproniazid. El iproniazid era un fármaco que se intentó, se diseñó para los pacientes con tuberculosis. Entonces, se hicieron ensayos clínicos en humanos y se vio que, pues, igual no se curaban de la tuberculosis, pero estaban muy contentos. Entonces, se pensó que este fármaco entonces iba a ayudar a la depresión. Entonces, ahora se hizo para la depresión, digamos, reposicionó para la depresión y funcionó muy bien. Entonces, primero se usó y luego ya se empezó a ver cuál era su mecanismo de acción, ¿no? Y bueno, no les voy a hacer el cuento largo, el mecanismo de acción es a través de la serotonina, este neurotransmisor que tiene que ver con el placer, ¿no? Y con la felicidad y con el amor. Entonces, lo que hacía este fármaco era subir los niveles de serotonina. Y a partir de ahí abrió todo un campo de investigación para tratar de encontrar nuevos fármacos que te subieran la serotonina. El iproniazid actuaba de una manera y luego se descubrieron otros nuevos fármacos que actuaban de otra manera, que son ya un poquito más modernos, ya nos acercamos a los que hay hoy en día, que son los inhibidores de la recaptura de la serotonina, ¿no? Entonces estos inhibidores, el efecto es el mismo, ¿no? Suben la serotonina. Y entonces, hasta ahí, pues, todos los médicos y los psiquiatras estaban muy contentos y los neurólogos porque dijeron, pues ya está. O sea, la depresión no es nada más que la bajada de serotonina en tu cerebro y se acabó, ¿no? Pero resulta que eso, pues eso no es científico ni tampoco muy, plausible, porque es equivalente a cuando los doctores en la Edad Media decían, pues las enfermedades es un desbalance entre los líquidos del cuerpo y ya está. Y entonces es lo mismo que están diciendo los médicos, pues tienes un desbalance de neurotransmisores y por eso estás deprimido, ¿no? Y pues obviamente la ciencia y la historia nos ha demostrado que nada es tan sencillo en el mundo ni en la vida. Y entonces resulta que hay cierta evidencia científica que muestra que tú te tomas estos fármacos y la serotonina te sube de volada en cosa de horas, pero tu efecto en la depresión puede tardar hasta 6 meses o hasta un año. Entonces eso ya le empezó a decir a los científicos como de que, ok, sí tiene algo que ver la serotonina, pero no es nada más que esté alta o baja, ¿no? Hay algo más que está ahí involucrado. Y entonces ya empezaron a salir nuevas hipótesis que tenían que ver con, por ejemplo, una de ellas, una de las más comunes, con los circuitos en el cerebro. Es así de, no es que solo tengas baja la serotonina, lo que pasa es que te sube la serotonina y eso reconecta o reactiva circuitos en tu cerebro que no sabemos cómo funcionan ni sabemos cuáles son, pero a fin de cuentas te ayudan, ¿no? Te ayudan a que salgas del síndrome depresivo mayor. Y entonces, ya se han empezado a tomar en cuenta otras hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que tú estés enfermo, que tengas una infección, causa alteraciones en tu conducta que te pueden llevar a la depresión, ¿no? Y son muy similares a lo que tú ves en animales que están enfermos, que ya se van a morir y se aíslan de la manada. Entonces, esas conductas están codificadas en el cerebro. En el caso de los animales que están enfermos, tiene un fin evolutivo, ¿no? De no retrasar a la manada, igual y pues se ofrecen como sacrificio a los depredadores, pero también eso llevó a las personas, a los científicos a pensar, ok, el sistema inmune también tiene que ver, ¿no? Y ha habido estudios donde le meten a las personas los mismos químicos que tu cuerpo genera cuando estás enfermo y te da síntomas similares a la depresión. Entonces, ahí es un poquito más complicado de estudiar porque tú no sabes si el paciente está deprimido porque está enfermo de un cáncer o de alguna otra cosa, y no puedes separar la depresión de su enfermedad, ¿no? Entonces, eso lo hace un poquito más complejo. Entonces, el chiste, bueno, y la cerecita del pastel es que ahora ya salieron nuevos fármacos antidepresivos como es la brexanolona y otro que estamos hablando que es la esketamina, que son dados para pacientes que no responden a los inhibidores de recaptura de la serotonina, y entonces estos no tienen que ver, el mecanismo de acción no tiene que ver con serotonina, pero funciona, ¿no? Entonces, de nuevo no sabemos cómo funciona, pero bueno, al paciente no le importa, ¿no? Cómo funciona eso, bueno,
lo importante es que actúan y el chiste es que ya actualmente la neurociencia no piensa, nadie que sea serio, piensa que todo tiene que ver con serotonina, ¿no? Entonces que no les vendan esa idea porque en realidad el cerebro es muy complejo y todavía no sabemos bien a bien qué es lo que lleva a las personas a tener un síndrome depresivo mayor, ¿no? Y entonces aquí cierro mi rant. Ya, muchas gracias. Ya me voy a callar. ¿Ustedes qué opinan? No, muy interesante. Yo nada más quería ahí también decir, además de todos estos mecanismos moleculares que nos explicas, Raúl, o sea, cuando estamos hablando de depresión muy resistente al tratamiento, o sea, que a lo mejor ya intentaron un fármaco y luego ya intentaron otro, también hay algunas terapias que se están probando y que tampoco podría yo decir que aplica para todos los casos. De hecho, nada aplica para todos los casos, pero hay ciertas terapias como la terapia electroconvulsiva o la de estimulación magnética transcraneal que pues ha tenido en varios casos efectos considerables, pero pues siguen en seguimiento, ¿no? O sea, al menos lo que se ha observado es que cierta sintomatología disminuye, por así decirlo, el paciente responde y está un poco más activo, cognitivamente más alerta, conductualmente más funcional en ciertas cosas, pero pues habrá que ver y dar un seguimiento, ¿no? O sea, creo que sí es bien importante saber que para depresión como para cualquier trastorno mental nada está escrito en piedra. Entonces seguimos estudiando y seguimos entendiendo, ¿no? Yo no me sabía esa de cómo se descubrieron los antidepresivos. Ah, sí, era una serendipia de un fármaco para la tuberculosis. Claro, claro. También sabes qué, bueno, perdón, rápido mencionar que una lata con los psicofármacos es que no tienen un afecto inmediato. O sea, normalmente tienes tardas en responder y hay quien a lo mejor tarda unos días, una semana y hay quien hasta un mes. Y mientras eso pasa, puedes experimentar, dependiendo del psicofármaco, pero dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, irritabilidad, ¿no? Como este estado de adormecimiento, letargo, y eso puede ser muy desesperante. Incluso hay muchas personas que dicen, estaba mejor sin el psicofármaco, me siento ahora mucho peor, ¿no? Pero porque hay un periodo de ajuste. O sea, por eso sí es bien importante que tengan súper buena comunicación con su psiquiatra de confianza. O sea, decir, esto no me está cayendo bien o de explicar exactamente cómo, porque a lo mejor la dosis puede ser modificada, ¿no? Sí, bueno, y Sí, me imagino. esto es algo muy importante, ¿no? También porque seleccionar a tu psiquiatra es como seleccionar a cualquier médico que te va a atender. Y es que tienes que tener como una buena relación, tiene que tener empatía, tú tienes que sentir que de verdad le interesas, porque si no, entonces ya todo lo demás va a estar mal, ¿no? Entonces sí, de verdad también eso es un poco difícil, es un poco complicado, pero sí también la gente tiene que buscar un profesional de la salud que sí, pues sí, que sí haga match. Y me imagino que estos tratamientos es recomendable que estén acompañados de terapia psicológica, ¿no? O sea, no es nada más, no me voy a tomar eso, sino que también hay que estar yendo a terapia, como nos comentaste, ¿no? Para hacer estas aproximaciones conductuales, ¿no? No, totalmente. Yo luego les pongo la analogía que es como si te rompieras una pierna y entonces tienes que ir a rehabilitación, o tienes que ir a terapia física, porque tu músculo tiene que volverse a fortalecer, tus ligamentos se tienen que readaptar, o sea, ya una vez que quitaron el yeso, la férula, lo que sea, tú necesitas como enseñarle a tu cuerpo a volver a agarrar movilidad. Pero a veces no se puede si no tienes analgésicos. O sea, si tienes ahí la lesión y duele, pues no te voy a poner aquí de, bueno, ándale, Camilo, o sea, necesitas un acompañamiento farmacológico. Lo mismo pasa con la mente. O sea, en estos casos, de nada sirve que des esto y no hay una activación, no hay una manera en donde se me fue la palabra, pero como estos circuitos de aprendizaje vuelvan a hacer nuevas conexiones, porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que enseñarle a la mente y al cuerpo a afrontar las mismas cosas, pero desde lugares diferentes, ¿no? Desde un afrontamiento diferente, y eso solo se hace a través de la acción, o sea, no solamente en la planeación. Entonces, pues sí, la terapia, justo eso es lo que nos va a llevar a ese acompañamiento de, bueno, ya tienes, por eso le llamamos neuromoduladores, estás modulando ahí
pues cierta actividad, que no es lo único, como decía Raúl, no es lo único que lo explica, pero precisamente por eso hay que atender otras áreas, ¿no? Y entonces un psicoterapeuta te va a permitir hacer esto. Y también va a haber, algo que me gustaría decir es que la depresión también se asocia con diferentes determinantes sociales en salud, ¿no? Entonces, esto también es colectivo. Por lo tanto, la depresión se asocia con ciertos niveles, o sea, no es lo único, pero sí hay mayor riesgo cuando hay problemas económicos o riesgos sí hay lo que mencionaban del género, también en población más joven. O sea, lo que no me gustaría dejar es, si es un tema personal, sí podemos hacer muchas cosas como familia y como amigos, pero también es un tema social. Entonces, por eso se está volviendo toda una epidemia, porque hay muchas cosas que nos están vulnerando y sí hay que voltearlas a ver, ¿no? Hasta el mismo sistema de explotación laboral y que yo estoy muy en contra de que si no tienes seguro social, no tienes una calidad de vida en el trabajo, si estás siendo explotado y entonces te digo, oye, para prevenir la depresión te voy a dar un taller de mindfulness al año, pues no, eso me parece controversial y me parece injusto. Y cuando te falta la atención del seguro social, pues ahí tienen la película de Joker, de Claro. Joaquín Phoenix. Y también, aparte del componente social, también hay un componente genético que se ha visto. Las personas, por ejemplo, que tienen un familiar consanguíneo que sufre depresión, tiene un alto riesgo de también sufrir depresión. Bueno, es un factor que también lo llevaría a sufrir depresión. Y como se dieron cuenta que esto es genético, fue con un estudio que hicieron en gemelos idénticos y en gemelos fraternos, en donde vieron que si uno en gemelos idénticos sufría depresión, había una 81, de 50 a 81% de probabilidad de que el otro gemelo también lo sufriera. Y en cambio, en los gemelos fraternos, si uno sufría depresión, bajaba mucho la probabilidad para que el otro tuviera como a un 10%. Entonces, eso les dijo a ellos que en ese estudio que sí tenía como un componente genético. Sin embargo, de lo que estuve leyendo, parece que son muchos genes los que participan en esta enfermedad y no hay como todavía bien esclarecido. Estos genes son los que participan en depresión, ¿no? Se sabe que hay un componente genético, pero no específicamente cuáles serían esos genes. Algo tú nos comentabas de eso también, Raúl, ¿no? Sí, bueno, del estudio que mencionas de los gemelos, hay una cosa importante ahí que es, tú puedes decir, es que de los gemelos, que son homocigóticos, que son, idénticos, pues es porque están viviendo en la misma familia, pero tienes a los otros gemelos que también están viviendo en una misma familia, entonces eso ya te sirve como con punto de comparación, ¿no? Que tiene que ver con la genética y no tiene que ver con su entorno, ¿no? Eso también hay que hacerlo notar. Y sobre lo otro es que los genes controlan muchas cosas. Hay una hipótesis sobre la depresión que tiene que ver con nuevas neuronas, con el surgimiento de nuevas neuronas. Y en el humano hay todavía un debate sobre si hay o no nuevas neuronas. En el adulto hay muy pocas nuevas neuronas, a lo que se sabe hasta ahora. Y de hecho, el hermano de la directora de CONACYT, de Álvarez Bulla, trabaja en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, y él dice, y ha hecho publicaciones muy prestigiosas en Nature, en Naturaleza, donde dice que sí hay neurogénesis, pero hasta la adolescencia. Hasta los 15 años encuentran que los chavitos, los niños sí tienen nuevas neuronas, pero luego de los 15 años ya dejan de tener, ¿no? Y entonces, obviamente esto es controlado por los genes. Y esta hipótesis de la depresión dice que si no tienes buena generación de nuevas neuronas, pues entonces también te vas para abajo, te deprime, ¿no? Entonces, fíjate, ya no estamos hablando de la población en general, ahora estamos hablando, si tú quieres creerle al hermano de Álvarez Bulla, estamos hablando nada más de la población adolescente, que ahí va a haber unos genes que controlan cuántas neuronas se generan y va a haber unas de esas personas que van a tener menos formación de nuevas neuronas. Entonces eso ya lo hace, tienes que subdividir, ¿no? Ya lo hace más complejo. Entonces, y luego en la población adulta estamos hablando de
de que estamos hablando de los 20 a los 30 o estamos hablando de adultos mayores y hombres y mujeres que tenemos conexiones que se moldean de manera diferente en uno y otro género, entonces, en uno y otro sexo, perdón. Entonces, por lo mismo, hay tantos genes que pueden estar involucrados en la depresión y es difícil encontrar, ¿no? Alguno que sea, este es el gen. Ujú. Y me imagino que, bueno, como no hay como un gen, así como que ese es el gen, tampoco como hay solamente un factor de riesgo, ha de ser como muy complicado prevenir. De hecho, estaba leyendo que sí hay como que te puede llegar casi como en cualquier momento también, que es difícil prevenir, pero ¿qué acciones tú nos podrías recomendar aparte de tener nuestra red de amigos, Atena, como para tratar de prevenir este trastorno? Fíjate que sí, es muy cierto eso que los factores de riesgo psicosociales, por meterlos en toda la misma cajita, son muy diversos. No, o sea, como que la literatura reporta y te dice, y los resultados siguen siendo heterogéneos, ¿no? Por ejemplo, nada más como Breviario Cultural en Adultos Mayores, en una revisión sistemática del año pasado, el 2023, justo mencionaban que pues también tenía que ver con temas de discapacidad, ¿no? Entonces, pero no es igual, o sea, incluso no es lo mismo si tiene una discapacidad motora, así tiene una discapacidad y que sea temporal tal vez, o que ya es permanente. Dentro de lo sensorial también está peor en la discapacidad visual, ¿no? Aparentemente, de acuerdo a este artículo. Entonces, como que hay diferentes factores que nos van vulnerando, ¿no? Incluso en temas de abuso, ¿no? Hablaban en otro artículo que haber experimentado violencia intrafamiliar, por supuesto, en algunos casos sí aumenta el riesgo de tener depresión en los niños y niñas que experimentaron esto, pero en otros no, ¿no? Entonces, como que esto que nosotros diríamos, por supuesto que impactaría, y que no con esto minimizo el impacto de la violencia, solo es el efecto está diferenciado y entonces hay que entender cómo cuáles estarían siendo estos mecanismos protectores en quien no generó procesos depresivos o a lo mejor no al menos en el momento en donde se hizo la evaluación, ¿no? Que también eso puede pasar, que pues, ocurrió antes o pudo haber ocurrido después algo de depresión. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que primero cuidar de nuestra salud en términos generales, tener buenos hábitos. Yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo el ejercicio, ¿no? Muchísimo. Pero definitivamente el ejercicio es un factor protector. En cualquier población de cualquier edad, el ejercicio está reportado de manera sistemática, que protege, ¿no? Que a lo mejor no hace una gran diferencia en muchas cosas, pero el no hacerlo sí se reporta un mayor riesgo. Entonces, el ejercicio, el tener una alimentación, una relación sana con los alimentos. Yo desde ahí empezaría, ¿no? Y con las personas y la novia. Sí. O sea, las relaciones sanas se dice fácil, pero eso implica, hay que aprender a discutir, hay que aprender a tener conflictos, hay que evaluar nuestras expectativas sobre nuestra propia vida y sobre cómo las personas nos tienen o no nos tienen que llenar el ojo, no nos tienen que llenar el ojo, ¿no? También el que podamos tener finanzas sanas, ¿no? Saludables, eso también es un factor protector, el que podamos tener contacto con la naturaleza. O sea, parece una cosa muy simple, pero de verdad que salirse a un parque un rato, caminar, si tienen la oportunidad, en un cerrito o salir de fin de semana y ver verde. O sea, está bien documentado que tiene un efecto positivo. No con esto estoy diciendo, están muy estresados, vayan y abracen un árbol y ya está. No, pero es así como hablamos de que los factores de riesgo no hay uno que impacte únicamente, pues tampoco solo tenemos un factor protector y para cada quien va a ser diferente, pero es un poco de lo que se ha reportado. Una También cosa estaba, una cosa que la gente sí puede hacer en México, bueno, igual y lo ibas a decir, Yair, pero bueno, en México en particular sí lo puedes hacer, es ver luz del día, luz natural, que sea lo primero que hagas al despertar, ¿no? Y estoy hablando de sal
a tu patio o sal o abre la ventana y que te entre la luz del sol directo a tus ojos. Obviamente no te le quedes viendo al sol directo, ¿no? Todos ciegos, ¿ah? Ciego. Pero sí, 3 minutos, nada más así, y luego ya empiezas tu día, ¿no? Porque los ojos, la conexión que hay entre la retina y la corteza visual que está hasta acá atrás de nuestro cerebro, pasa por un montón de centros en el cerebro que controlan un montón de cosas y se activan, ¿no? Con las señales que está mandando tu ojo por la luz natural, ¿no? Entonces eso sí hay mucha literatura al respecto que respalda que eso es una forma de fototerapia que sí puede ayudar al riesgo. ¿Qué tiene Bueno, que yo ver nada más... Ay, con perdón. de tu amiga que te decía que en cierta época del año se sentía más de... Ujú. Claro, porque no ven el sol y de hecho hay terapias de luz, lentes específicos para que puedan tener esta estimulación. Claro. Yo nada más quería agregar, como el estrés también es un factor de riesgo, pues controlar el estrés, entre ellos pues está el ejercicio y ir a ver cosas verdes también que nos ayuda a controlar, cantar o correr, etcétera. Y también otra es la baja autoestima también es un factor de riesgo, entonces hay que tratar de levantar nuestra autoestima para tratar de protegernos de esta enfermedad. Y hay ejercicios de tamizaje que a lo mejor se pueden meter a los mismos criterios de la OMS. Hay una cosa que se llama entrevista mini, que ahí tienes como no solamente de depresión, de trastornos de ansiedad, de trastornos bipolares, o sea, que te hacen 2, 3 preguntas como de tamizaje, de si estoy teniendo, ¿no? Aunque mi recomendación es que lo haga un especialista, ¿no? Porque a Claro. veces nosotros podamos, eso, o si uno hace un tamizaje, es eso, es un tamizaje, no es un diagnóstico. Entonces, puedes decir, esto le puede servir como de red flags para entonces acudir con un especialista. Sí, mejor. Claro, hay que ir con especialistas para que se pueda ser diagnosticado y si tienen amigos que están sufriendo, pues traten de llevarlos con estos especialistas. Bueno, ya para ir cerrando, Raúl. Sí, oye, ¿y las mascotas? También. Los pandas, ¿no? Personales. No, sí, las mascotas tienen de hecho, también pueden seguir las redes de Mentalizarte, que son un contenido de difusión sobre salud mental por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Entonces sacan posts bien chiquitos de qué tengo que hacer si estoy tomando ansiolíticos o si estoy tomando antidepresivos o contra el estigma y la discriminación, etcétera. Entonces, eso puede, pues sí, como ser de utilidad por si quieren ahí como consultarlo y me perdí en mi respuesta. De las mascotas. Pero espera, antes, ahí lo ponemos la liga, ¿no? Nos pasa la liga para ponerla ahí y que puedan ir a checar. Perdón, ya a estas horas de la noche me perdí en mi soliloquio, pero las mascotas, iban a sacar contenido sobre las mascotas, o sea, porque sí, son una fuente de afecto, de calor, de diversión, de atención, te sacan de lo que estás haciendo y para que les avientes una pelota o para que juegues con ellos, son terapéuticos. Y me imagino que más los pandas, ¿no? Como nos comentaste la otra vez que a la gente que trabajaba con pandas eran felices, ¿no? Algo nos comentaste, Raúl. Sí, así es. Bueno, ya para ir cerrando, ¿con qué te quedas, Raúl? No, pues pues me quedo con lo de las mascotas, la verdad. Yo sí quiero. Aquí tengo un perrito que es de mis vecinos y a veces se le sale y se viene acá para mi patio. Yo me quedo con este episodio de, en realidad por lo que le quería hacer es como para hacer visual esta enfermedad y mucho también que yo tenía mucha ignorancia sobre esta enfermedad de que échale ganas y no, ya cuando te pones a leer que en realidad no es tan fácil. Entonces visibilizar esta enfermedad es lo que se me hizo importante y aparte lo de construir una red de apoyo, tener una red de apoyo para poder tratar de evitar este trastorno, que sí es algo común y que puede llevar a un desenlace fatal. Entonces construyan su red de apoyo, hagan sus amigos, hagan sus fiestas, no dejen eso a la deriva. ¿Y tú, Atena, con qué te quedas? Un montón de cosas, o sea, primero que nada, el que no lo sabemos todo, ¿no? Y creo que desde las diferentes áreas, tanto de experiencia, no hablo profesional, ¿no? A lo mejor quien haya vivido un episodio depresivo y también decir quien no lo ha vivido, lo va a vivir. O sea,
a lo mejor va a ser una temporalidad corta, a lo mejor por una ruptura de pareja, a lo mejor por una pérdida, o sea, son como periodos de ajuste en donde podemos experimentar esto. Entonces yo me llevo pues que es responsabilidad de todos informarnos, estudiar esto, acompañarnos, prevenirlo en las personas que nos rodean y pues estar atentos a si algo está ocurriendo en mí, pues pedir apoyo, ¿no? En los espacios que tengamos seguros, entonces construirlos, ¿no? También. Pues gracias, Atena, por acompañarnos una vez más a Ciencia Ligera y con este episodio de depresión. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el episodio y recuerden suscribirse a todas las redes sociales y sobre todo al canal de YouTube Ciencia Ligera y al Facebook, que es Ciencia Ligera también, y a Twitter o X @ciencia_ligera. Y bueno, y también en TikTok, que ya estamos poniendo videos cortos que jalen a la gente hacia a los videos principales, ¿no? Entonces suscríbanse en todos, denle like, comenten y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.